la con la resurrección. Entonces, para la retroalimentación, lo que vimos acerca de esta información espectacular. Vale. Ahora sí ya te vi. Hola Manuel, Amparo, hola a todos. Nada, antes de empezar quiero decirles que esta enseñanza me ha bendecido, mejor dicho, ojalá y le pido a Dios de todo corazón que nos abra el entendimiento y que podamos realmente llevarla a la práctica, que podamos ver la grandeza y la importancia que tiene para nuestros tiempos. Es muy, muy importante. Antes de empezar quiero hacer un énfasis importante en que nosotros tenemos que estar con la mente presente, sabiendo que somos parte de esta administración de la gracia de Dios. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, eso es una cosa una cosa inmensa, privilegiada que tenemos en este momento. O sea, nacimos en este tiempo y tenemos el privilegio de ser parte de la esfera de bendición más alta que Dios ha dejado en todos los tiempos para el hombre. Entonces, esto es una cosa básica, importante para empezar esta enseñanza. Esta enseñanza de segunda parte es una exposición un poco más experimental de lo que nos puede enseñar Efesios y en conjunto las epístolas que son para nosotros en este tiempo. Por eso es vital para nosotros los que queremos andar y los que queremos extendernos hacia el premio. Hay que tomarlo de esa manera porque ante todo nuestra vida está en el Espíritu, nuestra vida está en Cristo. Recuerden que en algún momento este cuerpo va a morir. Es así de simple. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que nuestra vida está en Cristo y que solo tenemos este tiempo en esta tierra para poder ir hacia donde la palabra nos ha mostrado que debemos ir. Otra cosa importante antes de empezar es valorar lo que nosotros ya hemos conseguido. Es muy importante hacer esa retrospectiva, ¿sí? De dónde venimos y cómo el Padre nos ha guiado hasta donde hemos llegado y más a dónde más nos va a llevar, ¿sí? Eso es algo también que tenemos que valorar. Tenemos que hacer una retrospección cada uno para vernos hacia dónde nos ha llevado. Nosotros empezamos en una congregación que se llamaba El Camino. Algunos fuimos católicos, yo fui bautizada, hice la comunión, etcétera, pero poco a poco hemos visto el progreso, ¿sí? Y lo que también tenemos que valorar es que nosotros sí nos hemos extendido y estamos en el camino correcto, o sea, estamos en la vía que es. Y eso nos lo muestra el Espíritu a cada uno de nosotros. Entonces, importante poner esos puntos en este momento fijos ahí para poder ver la grandeza de lo que es esta perla de Filipenses. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar. Amparito, ¿me avisas cuando esté la presentación? ¿Sí la ves? Sí está la pantalla, Amparo. Ay, no. Está en negro, está oscura. No, exacto, no ha salido, Sarita. Sí. Bueno, a ver qué pasa. Dejarte compartir. Bueno, padre. Comenzar.
Y ahí están viendo la presentación. Ya salió. Ah, ya, Sarita, ya salió. Voy a dejar en este modo porque pues no entiendo por qué no sale de la otra manera, pero ahí ven, ¿cierto? Sí, señora. Nosotros arrancamos este estudio queriendo saber y que Dios nos aclarara de qué se trataba la exanastasis. Pero a medida que fuimos yendo hacia el fondo, con la ayuda del Espíritu Santo, con las traducciones que Juan está haciendo del último estudio del estudio que hizo Charles Welch sobre esta palabra, pues ahí nos basamos para el desarrollo de esta enseñanza. Y ha sido increíble porque va más allá de lo que nosotros imaginamos. Este es un punto esencial. Nosotros ya tenemos una resurrección que se llama exanástasis, que es fuera de todas las resurrecciones. Eso nadie nos lo puede quitar. Y de ahí partimos. Y de ahí parte este estudio. Tanto Cristo completó, fue hasta los cielos más altos y hasta las partes más bajas para poder completar el ciclo completo de todas las resurrecciones y modos que van a haber en los tiempos. La primera va a ser la nuestra, que ya lo dijimos, que hace parte de la primera resurrección y que ocupa la tercera esfera de bendición. O sea, eso es la crema innata. Y allá es donde quiero que coloquemos nuestra mente y corazón, en la posición que tenemos nosotros ahora. La segunda posición es la ecanastasis, que es para los vencedores, que al final de Apocalipsis, ya Amparo nos lo ha explicado perfectamente, van a ocupar la Jerusalén celestial. Bueno, esto fue en resumen lo que vimos la vez pasada. Por otro lado, toda esta enseñanza se basa básicamente en una figura de dicción que, estudiándola en su profundidad, es el resumen de lo que debemos hacer en este tiempo nosotros como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo y miembros de la tercera esfera de bendición. O sea, estando sentados en los lugares celestiales, es nuestra responsabilidad. Entonces, esta figura de dicción la vamos a repasar un momento, que se llama el seugma. El seugma aplica en su tercera forma, que es un yugo en conexión, ¿sí? Entonces, el versículo de estudio, que es Filipenses 3, 10, 11, nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, que era algo a obtener, ¿sí? Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a su muerte, ¿sí? Algo a soportar en el proceso. Si en alguna manera llegase a alcanzar la resurrección exanástasis de entre los muertos, que es la consecuencia. A fin de conocerle, dice Bullinger, es a Cristo. El verbo conocer afecta propiamente a Él, o sea, a Cristo. Los verbos para las otras frases, dice Bullinger, no están explícitos, a fin de que nuestra atención no se desvíe de lo más importante, que es conocer a Cristo. Esto es muy importante. O sea, lo primer énfasis que está acá es conocer a Cristo. Y con ello, llegar a experimentar el poder de su resurrección. Pero antes de eso, es necesario compartir sus padecimientos, haciéndonos semejantes a Él en su muerte, si es que llegamos a alcanzar la exanástasis de entre los muertos. No se preocupen que vamos a ver cada parte de estos dos versículos de Filipenses para poder llegar al fondo y la profundidad experimental de lo que Dios nos quiere decir en esta palabra. ¿Cómo conocerle? ¿Cómo le vamos a conocer a Cristo? La palabra conocerle denota un conocimiento que va más allá de lo histórico o doctrinal. La palabra griega que se usa en este pasaje es ginosko, que es una palabra que no es desconocida para nosotros. Implica profundidad, reconocimiento y relacionamiento personal. Es decir,
que yo no tengo conocimiento gnosco con las enseñanzas de Amparo, ni con las mías, ni con las de Jorge. Sencillo. La única manera de yo tener el conocimiento gnosco es yendo en mi vida personal e individual con fidelidad a Dios, yendo con la guía del Espíritu Santo a alimentarme espiritualmente. Es decir, escudriñando la Escritura, meditando en ella y viendo Dios qué me quiere enseñar o algún tema que yo quiera aprender, pero es individual, no hay otra manera. Y ese es el énfasis que hace Pablo en esta pista. Eso no lo dice la palabra, ¿sí? Aquí hay una cosa importante, y es que el apóstol no estaba procurando más información acerca de la persona y la historia de Cristo. No estaba ocupándose en saber el número de profecías que fueron cumplidas por su venida. Él deseaba, antes bien, unir más allá, un más cercano, un más íntimo reconocimiento, una relación personal con Cristo, ¿sí? Que envolvía, por supuesto, los sufrimientos, la participación y un conformarse a Él. Filipenses es una epístola que es paralela a la epístola de Hebreos, ¿sí? Filipenses no trata con lo básico de nuestra administración. Filipenses no trata con nuestra salvación. No es una epístola básica. Es la epístola que se extiende al premio del supremo llamamiento. O sea, es una cosa de más que nos propone Dios hacer para nosotros tener en su cielo, en sus terceros cielos, algo de más. Una diferenciación dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, volviendo al conocimiento gnosco, en Hechos 17:11, este versículo ya lo conocemos muy bien, que dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, que en nuestro caso, si lo aplicamos, es como nosotros recibimos la palabra expuesta, que nos dan Parito, que les puedo dar yo, Juan, etcétera, o lo que leemos de Bullinger o lo de Welsh, o de la misma escritura, pero cada día escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así. Ese es el deber ser del creyente. Este es el deber ser de nuestra responsabilidad en este cuerpo. Ese es nuestro deber ser, ¿sí? Colosenses 2:4 nos dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas, no dice media ni la mitad, dice todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿sí? Es decir, que Dios nos ha hecho disponibles en su palabra todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, nosotros estamos en una posición en este momento en que tenemos, si le pedimos a Dios, tenemos la sabiduría para nosotros ir a la profundidad de las riquezas de Cristo, del entendimiento, para conocer el misterio de Dios el Padre en Cristo. Es decir, para saber en dónde estamos, qué tenemos, de qué nos agarramos, ¿sí? Entonces, esto está disponible para nosotros, ¿vale? Y él dice, y esto se los digo, para que no los engañen con palabras persuasivas, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto. Colosenses 2:8-10 no lo dice. Entonces, el conocimiento de Cristo nos mantiene firmes y ojalá teniendo la mira en la meta del premio y no dejándonos engañar con palabras persuasivas, como leímos en Colosenses 2:4. Mas en este tiempo en que vivimos es indispensable permitir que ese Cristo se forme para no caer en los deleites del mundo. Y Colosenses nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En algún momento, Amparo, me encantaría hacer un estudio de la palabra todo, porque es que en nuestras epístolas es todo. Dios nos abre el panorama completo, es una cosa preciosa. Y dice el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Las filosofías y las huecas sutilezas están a la merced de nosotros todos los días. Y Satanás lo que busca en nosotros, los que corremos la carrera, es precisamente obstaculizarnos con los deleites del mundo, para no obtener el premio. Porque la vida en Cristo nadie nos la puede quitar, pero el premio sí. Por eso la advertencia tan importante que hace el apóstol Pablo acá en Colosenses, ¿sí? Los deleites del mundo y sus sutilezas, pues son todos los deleites, todo lo que sea del mundo es exactamente eso. Es todo lo que el hombre cree que es. Son las noticias, es lo que nos quieren meter en la cabeza, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con Ucrania, que las noticias son noticias y tienen que vender, y obviamente traen información que producen miedo y producen una cantidad de situaciones y cosas en la gente, pero nosotros tenemos que hacer los oídos sordos, porque nosotros ya sabemos en dónde es que tenemos que tener nuestros pensamientos, es en la palabra, perseverando en ella, no en las noticias, no en lo que el mundo quiere que escuchemos. Sí, esto es una cosa interesante porque estamos todavía en la carne y hay sutilezas, por eso él habla de lo sutil que es caer, lo sutil que es caer en cualquier engaño, mejor dicho, inimaginable, el más pequeño. Pero para eso, obviamente, está la palabra de Dios para fortalecernos, está la comunión con nuestros hermanos para ayudarnos y para seguir teniendo la mente en la meta, que es lo que pretende Dios con esta epístola de Filipenses. Bueno, hasta aquí un esbozo pequeño de cómo conocerlo, igual más adelante vamos a desenvolver un poco más este punto. Por otro lado, si nos volvemos a la figura del Seuma, nos habla del poder de su resurrección. Entonces, Filipenses 3:10 no comienza con la crucifixión y muerte, sino con la resurrección, y de esta resurrección como un poder actual para nosotros los que creemos. El poder de su resurrección es la energía por el cual sujeta a sí mismo todas las cosas. No es posible hablar de resurrección sin pensar además del enorme poder que lo provocó. Cuando Pablo se refirió hablando del Cristo en la resurrección, dijo, aunque fue crucificado en debilidad, sin embargo, ahora él vive por el poder de Dios, ¿sí? Pablo no precisaría de prueba alguna del hecho de la resurrección de Cristo, ¿sí? Su conversión giraba envuelta en Cristo Jesús, a quien él estaba persiguiendo. O sea, digamos que lo que quiere decir acá Filipenses es que Pablo no estaba pendiente de las cosas básicas, sino estaba persiguiéndolo, yendo más allá para poder experimentar ese poder de su resurrección, ¿sí? Ese Cristo Jesús, quien le había hablado desde los cielos, ¿sí? Entonces Pablo, en tanto, deseaba conocer, era el poder de esa misma resurrección, ¿sí? Bueno, acá hay otra cosa importante y es la oración por los efesios alcanza un punto culminante en el primer capítulo con el deseo de que ellos pudiesen venir a conocer, o sea, Pablo les insistía, les hablaba tanto a los filipenses, a los de Efesios, para que ellos se extendieran y pudieran experimentar aquello que Dios nos estaba mostrando en esta administración. Entonces, Efesios nos dice, no les coloqué acá el capítulo, así, Efesios 1, 18, 20, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que sepáis
cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? El cual, dice Efesios 1:18, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede o es capaz, este poder recordemos que es dunamai, que es poder, es dunamis, también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿sí? Dice, por el poder con el cual puede o es capaz también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, que esto era lo que Pablo estaba persiguiendo y lo que nosotros también deberíamos perseguir, ¿sí? Entonces, cuando el apóstol afirmó que pueda conocerle y el poder de su resurrección, era, vuelvo y les digo, el aspecto de la resurrección que el apóstol tenía en vista, ¿sí? Él conocía perfectamente el hecho histórico, él conocía bien su carácter fundamental para con toda la doctrina, pero con ese poder eminente sabía que podía experimentar en comunión los sufrimientos de Cristo, no ya la salvación, porque ya era la parte básica, sino el producto que resulta de dicha salvación. O sea, el ir más profundo, el ir más allá. Entonces, sigamos. Hay otra parte de la figura de acción segma que habla de los padecimientos y ser semejante a su muerte. Entonces, ya hablamos del conocimiento gnosco, que es de carácter individual, personal con Dios. Esa es una parte. La segunda parte es apropiarnos del poder de la resurrección que ya lo tenemos, está operando en nosotros, ¿cierto? Y la tercera parte es participar de sus padecimientos y ser semejante a su muerte. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, Pablo estaba centrado en el poder de su resurrección, el de Cristo. Él desea alcanzar la resurrección de entre los muertos y percibe que esto tan solo es posible por un descenso y un ascenso con Cristo. Y lo explica muy bien en la epístola de Romanos, ¿sí? Romanos 6:5 nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Aquí está el secreto. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a qué, al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es ahí, en el llegar a ser semejante a Él en su muerte, donde el apóstol expresa su voluntad y su deseo. Por eso es que él dice que lo deja todo por pérdida, o sea, por la ganancia, por ganar a Cristo. Y es muy importante, porque Pablo, esa epístola nos lo explica muy bien. Todas ¿cómo se dice? Llamémoslo como diplomas o como alcances profesionales, digámoslo así, que tenía Pablo en su tiempo, hablando en esos términos comparado con lo que tenemos ahora nosotros, y él lo dejó y lo dio todo por pérdida, por ganar a Cristo, ¿sí? Entonces, ahí hay un efecto de crucificar la carne, en esas cosas también. Entonces, no tan solo se regocija en el hecho ya anteriormente establecido de que él ha muerto con Cristo y debe, por tanto, vivir con él, sino que además sigue adelante a la plena realización sabiendo, tal como él propio enseña, que más allá de morir con Cristo y vivir con Cristo, estaba el perseverar y el reinar con él, ¿sí? O sea, es decir, que no solamente basta con crucificar nuestra carne, sino en extendernos para poder aprovechar
el premio al supremo llamamiento y tener una posición diferente a la posición que tienen el resto, pues, de los creyentes del cuerpo de Cristo. La conformidad a su muerte es la de la cruz. En contraste, esto es muy importante, la conformidad a su muerte es la de la cruz. En contraste con aquellos de quienes el apóstol habla diciendo que cuyo Dios es su propio vientre, que solo piensan en lo terrenal y de ese modo se constituyen a sí mismos como enemigos de la cruz. ¿Sí? Filipenses 3, 18, 19 nos dice eso, nos dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí está hablando de creyentes, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí? Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo lo dio todo por pérdida para asir a Cristo como ganancia, ¿sí? Y la única forma de hacer morir lo terrenal, los deleites de la carne, es crucificándola en la cruz, ¿sí? Es permitiendo que el conocimiento individual de su verdad lo haga por mí. Y esa es una parte que hoy quisiera ser enfática para mí misma, primeramente, y para mis hermanos en Cristo. Porque yo no debo hacer absolutamente nada. Yo no tengo nada que hacer, nada. Lo único que tengo que hacer es permitir, despojarme, ¿sí? Ni siquiera despojarme, porque ni siquiera yo me puedo despojar. Es sencillamente permitir que ese conocimiento individual de su verdad lo haga por mí. De resto, si lo hago yo misma, pues estoy trabajando es por la carne o por los sentidos, o esforzándome, que es lo que obviamente hacen el resto, ¿sí? Entonces, el bálsamo de la escritura viva lo va haciendo en mí, es alimentando nuestro hombre interior de día en día, teniendo la mira puesta en el premio. Bueno, acá vamos a ver una forma práctica del Seugma. Práctica. El conocimiento gnosco y el poder de su resurrección es lo que hace en mí el permitir que el conocimiento individual de Cristo por su palabra despoje mi carne crucificándola en la cruz, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir, yo hago morir la carne en la cruz, o yo voy a crucificar la carne, jamás. Eso no debemos ni siquiera hablar de esa manera, de esa forma. No, porque no podemos. Por nosotros mismos no es posible, ¿sí? La única forma de poder experimentar los padecimientos, llegando a ser semejante a su muerte, es crucificando la carne en la cruz. ¿Quién lo hace? La palabra lo hace. La palabra es viva y eficaz, recuerden ese versículo. La palabra es Cristo, es vida, o sea, está vivo. Cuando yo permito y lo hago de mi manera individual, allá, en mi cueva, como dice Juan, que habla de su cueva, que es algo muy... les voy a contar algo rápidamente. Cuando yo leí los libros de Juan hace como 10 años, no me van a creer, pero él escribió algo que él estaba en la cueva de Oreb. Y saben yo qué hice. Fui a internet a buscar la cueva de Oreb, a ver dónde vivía Juan. O sea, fue tan así que me lo imaginaba de esa manera. Fue muy chistoso. Pero lo entendí mucho después. O sea, cuando se habla de meterse, de ser muy individual con Dios, sobre todo que en este tiempo está así. En este tiempo, que estamos cerca de los tiempos, cerca de este tiempo apocalíptico, lo único que tenemos en este momento es la relación individual y personal
con Cristo en Dios. No tenemos más. Obviamente, está el cuerpo de Cristo, pero no estamos, o sea, no sabemos cuántos hay del cuerpo de Cristo vivos en este momento, ¿sí? Mientras tanto, nosotros somos los que somos, los que nos conocemos en esta reunión, por ejemplo. Pero somos, o sea, la única conexión que tenemos verdadera en este momento, mejor dicho, que nos alimenta, que nos da la luz, es esa relación individual, fiel, personal con Cristo, alumbrando nuestro entendimiento con la Escritura. Cuando nosotros nos exponemos de esa manera individual a la Escritura, lo que hace la palabra es que me despoja, me comienza a cambiar el chip, es decir, me comienza a deshojar o me hace caer las cosas en las cuales seguramente yo tenía mi atención puesta, ¿sí? Entonces, de esto se trata el yugo de conexión, ¿sí? Después, el versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a alcanzar la resurrección ex anastasis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago el ejercicio de exponerme a la Escritura y que la misma palabra me despoja y se crucifica mi carne y ando a la luz de la Escritura, procuro o lo hago, estoy extendiéndome para que cuando llegue la resurrección ex anastasis pueda experimentar el premio del supremo llamamiento, pueda obtener, ya vamos a ver qué es eso, lo pueda obtener. Entonces son esos tres pasos: conocimiento personal, el despoje de mi carne a través de la Escritura para poderlo experimentar en esa maravillosa resurrección a la cual pertenecemos. Acá vuelvo y hago, digamos, hice este cuadrito, el yugo de conexión para lograr el premio. Vuelvo y repito, esto es algo que no lo tenemos que clavar en el corazón. La forma de vida según la Escritura es permitir, es decir, ponerme a un lado para que por medio del conocimiento gnosco de Cristo en su palabra, de una manera fiel y personal, ella produzca, despoje y haga en mí morir la carne, crucificándola en la cruz, para que de alguna manera en la exanástasis, cuando mude este cuerpo por el de su semejanza, pueda experimentar el premio del supremo llamamiento. Este es el resumen y la profundidad de este versículo de Filipenses. Entonces, esta forma de conocerle, sí, tiene un énfasis muy particular, porque es un conocimiento de carácter personal para alcanzar una meta. Para nosotros en este tiempo, la forma de conocerle es a través del meditar, escudriñar la Escritura de manera personal. Sigo haciendo mucho énfasis en esa parte. Acá hay un cuadrito que yo pues, bueno, lo hice para ser un poco más enfática y que lo podamos entender aún mejor, ¿sí? Acá estamos nosotros. Hay un versículo en Job 42:5 que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto, hagan de cuenta que de oídas te había oído, es cuando no he hecho el ejercicio individual con el Padre. Mas ahora mis ojos te ven, es cuando hacemos el ejercicio individual, exponiéndonos a la Escritura. No hay otra regla, o sea, no hay otra forma. Y me encanta Welch, porque Welch fue un hombre muy objetivo, un hombre se nota en sus estudios, que él es enfático, él es muy objetivo. Y al final del estudio del Premio del Supremo Llamamiento, que es un libro que Juan tradujo, es absolutamente enfático. No hay otra manera. O sea, si no lo hacemos, no hay otra forma. Entonces no hay pañitos de agua tibia. O sea, él no tiene paños de agua tibia. Entonces a veces se vuelve un poco, pues nos da duro porque no es fácil, pero pues igual uno trata de imitar a estos hombres y decir, bueno, lo voy a exponer de manera también clara y objetiva. Entonces, no de boca de los hombres, sino lo que Dios me da en mi relación personal.
escudriñar, meditar en las escrituras, conocimiento gnosco, esta es nuestra base, ¿sí? Y obviamente de las escrituras, pero sobre todo las epístolas a la iglesia, a nosotros. Ahí es donde está nuestra crema innata, que nosotros deberíamos conocer nuestras epístolas al derecho y al revés. Extendernos a la verdad, al reconocimiento de Dios, o sea, esta es nuestra base, nuestra base. Cuando nosotros hacemos esto, Dios produce el querer como el hacer para no movernos. Por el alimento espiritual nos hace firmes. Siguiendo esta misma línea hacia arriba, se hace real la armadura de Efesios, mi posición por el alimento espiritual, ¿sí? Cuando nosotros hacemos este ejercicio, todo lo que está prometido para nosotros en las epístolas a la iglesia se hace real. Ojo con lo que estoy diciendo. De lo contrario, está dormido. Después, la dinámica de Dios en Cristo en mí, por el alimento espiritual, produce el despojarme de mí mismo para hacer morir la carne. Identificándome en la cruz, no confío en mí ni en el mundo, ¿sí? Después, me recojo en Dios, no confío en los poderes ni gobiernos de este mundo. No es de mi interés, no escucho, no creo en el mundo, vivo en el poder de su espíritu, quiero el premio. Y aquí se comienza a producir cosas geniales. Cristo soporta mis aflicciones, mis sufrimientos, mis necesidades, mis angustias, mientras esté en la tierra. No temo a morir. Me identifico con sus sufrimientos y padecimientos. Vivo en el poder de su resurrección, experimento los frutos de su espíritu. Es decir, que en la medida en que nosotros aplicamos este versículo de Job, donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, es decir, cuando yo de manera individual y fiel y personal me expongo a la escritura, se comienza a avivar el fuego que hay en mí, se vuelve viva de verdad la escritura. De otra manera, no hay otra manera. Y esto es lo que permite formar a Cristo e ir a perfección. Es únicamente de esta forma. Ahora, una vez nosotros ya sabiéndolo, teniendo esta información, entonces ahora sí vamos a hablar de qué se trata el premio. ¿Qué es el premio? ¿Sí? Filipenses 3:14 nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo no tenía duda alguna concerniente a su posición en gracia, ni su aceptación en el amado. Su esperanza estaba asegurada como nosotros también la tenemos asegurada. Pero sí emplea palabras que expresan contingencia e incertidumbre. En el versículo 14 revela que su incertidumbre o falta de certeza tenía que ver con un premio. Con el premio sucede que estando disponible para todos, ojo con esto, que esto es importante para nuestra vida, tan solo lo alcanzan aquellos que hayan seguido el ejemplo aquí expuesto de Pablo en Filipenses. No de todos los miembros del cuerpo, sino de aquellos que el apóstol tiene en vista en esta epístola, ¿sí? Es decir, aquellos que abandonan todo y siguen diligentemente enfrente, quienes no tan solamente han muerto en Cristo, sino que además tienen comunión con sus padecimientos y quienes a tal grado se han conformado a su muerte, que comparten la semejanza del cuerpo de humillación que él tenía, ¿sí? Es decir, se extiende. Eso es, acá vamos encaminados al premio. Bueno, el premio en sí no es el supremo llamamiento. Así como la recompensa de la herencia, que está escrito en Colosenses 3:24, ahorita lo vamos a ver más adelante, significa la recompensa adjunta a una herencia ya asegurada por la gracia para nosotros, ¿sí? De igual modo el premio
del supremo llamamiento significa el premio adjunto del alto o supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, ya recibido e introducido por la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos el supremo llamamiento, ¿cierto? Exanástasis. Adjunto a ese llamamiento hay un premio. ¿Ok? Es decir que el premio no es el llamamiento. ¿Sí? Es importante tenerlo claro. ¡Ah! ¡Ay! ¿Están viendo o se perdió? ¿Qué? Sí, Sarita, estamos viendo. Bueno, el premio tampoco es la exanástasis, ¿sí? La exanástasis, esta especial resurrección, no es en sí el premio por el cual el apóstol estaba corriendo. Cuando al final Pablo puede decir acabado, él entonces no está hablando en términos genéricos de un premio, sino en términos específicos de una corona, la cual además asocia con reinar juntamente, ¿sí? Segunda Timoteo 2 nos dice, ninguno, mira, es que la palabra es tan enfática que a veces me siento, se siente uno como lejos de todo esto, pero Dios mío, que nos ayude. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Segunda Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, acá tenemos cosas duras a veces. Habría que revisar bien cuáles son los negocios de la vida, pero estoy segura que tiene que ver con los deleites del mundo y con lo que vivimos, pues con lo que está en el mundo. Nada que hacer. Bueno, ¿qué debemos entender entonces? ¿Qué debemos entender que el apóstol enseña por premio? ¿Sí? ¿El premio es el supremo llamamiento de Dios? ¿El premio es el llamamiento hacia lo alto de Dios? ¿Es el premio que se adjunta al supremo llamamiento? ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ir resolviendo. Braveion es la palabra griega para premio y es equivalente a corona, a la corona, siendo que ambas palabras se emplean en 1 Corintios 9, 24, 27. Y ambas palabras se utilizan en conexión con una carrera y un conflicto. ¿Sí? Ahorita vamos a mirarlo. Colosenses 2:18 nos dice, nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, ¿qué? Carnal. ¿Sí? Colosenses 3:24 nos dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí? Esta asociación del premio, la corrida y la corona se encuentran reunidas, ahorita lo vamos a ver en 1 Corintios 9, 24, 27. Esta es una parte linda que me gusta como lo escribe Welsh, porque, les digo, él es muy objetivo en todo esto. Y dice, bien puede haber variedades en la corona recompensada, pero todas, tanto las anteriores a Hechos 28 como posteriores, serán de la natura del premio o recompensa. Y ahorita vamos a ver todas las coronas que existen en la Escritura. Es decir, para nosotros en esta administración de lo que hay escrito está la corona de justicia, ¿sí? Está yendo a perfección en Filipenses, que tiene que ver con el premio del supremo llamamiento, y está la recompensa de la herencia. Entonces ya lo vamos a mirar. Bueno. Entonces, si bien Pablo
estuviese seguro de la esperanza de su llamamiento, no podía estar tan seguro de alcanzar o obtener el premio de ese mismo llamamiento, ¿sí? Primero Pablo procura alcanzar la exanastasis y a seguir subsecuentemente a asir el premio Bravellón, ¿sí? Asir es obtener o recibir en concreción, y es la palabra lamban, ¿sí? Y aparece acá en 1 Corintios, que ya lo vamos a mirar. Bravellón sabemos que es un premio, que se encuentra en esta epístola de Corintios y en Filipenses, cuando habla del premio del supremo llamamiento, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 9 nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva, recibe, obtiene en concreción el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir, es decir, recibe, obtiene en concreción, una corona corruptible, pero nosotras una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto es una cosa impresionante, impresionante, porque imagínate, o sea, él se miraba a sí mismo para ver que no cayera él, o sea, que no fuera él mismo a ser eliminado, ¿no? Entonces, es impresionante, impresionante. Entonces el apóstol dijo, prosigo, y lo que así procuraba era que pudiese asir aquello por la cual también había sido asido por Cristo. Entonces, acá tenemos la recompensa de la herencia, que esta es una de nuestras coronas. Y eso está en Colosenses 3, 22, 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esta frase es el objetivo del apóstol al escribir esta epístola. Los creyentes colosenses, siendo como eran miembros del cuerpo de Cristo, así como lo somos nosotros, ya estaban sentados juntamente en los lugares celestiales en Cristo. Sí, o sea, estas son las cosas que no nos pueden quitar, ¿sí? Ya eran aceptes en el amado, ya estaban seguros de su presentación, santos y sin mancha e irreprensibles a los ojos de Dios. Ya el apóstol había dicho, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en luz, ¿cierto? Pero esta herencia tiene una recompensa. Pero la recompensa o el premio de la herencia, ¿cuál es? No lo sabemos. Solo sabemos que es un premio por servir a Cristo. Pero la Escritura no habla de qué es. Es importante decirlo como es, ¿no? Pero ahí está, ahí lo tenemos. Ahora, este cuadrito es muy importante. ¿Por qué? Aquí tenemos expuesto al lado izquierdo lo que todos ganamos por gracia. Y Sarita, no se ve el cuadro. Me diga, espérate un momento. ¿Y ahí lo ves? No, estamos, ahora sí. Voy a dejarlo ahí, ok. Entonces, lo que todos ganamos por gracia, la esperanza, la herencia de los santos en luz, santa y sin mancha, irreprensible posición y muchas otras cosas más. Nadie nos lo puede quitar. Lo que ganamos o perdemos por extendernos corriendo a la meta por nuestra fidelidad individual, acordémonos de la figura segma, de lo que vimos arriba, la recompensa de la herencia, el premio por el perfeccionamiento y la corona de justicia, sí lo podemos perder. Entonces, debemos distinguir entre la común
herencia de los santos en luz, ¿sí? La herencia de los santos en luz la tenemos todos, por la cual todos los creyentes han sido hechos aptos, y la recompensa añadida a la tal herencia, la cual se asocia con la fidelidad individual, en otras palabras, el premio que acompaña el supremo llamamiento, que tal como en Filipenses 3 se asocia con perfeccionamiento. Si hay algo que no entiendan, les ruego el favor que me interrumpan, y yo con mucho gusto aclaro, porque esto es vital para nosotros, para la vida que tenemos. La palabra es clara en cuanto a la posición del creyente, o la plenitud de su aceptación, ¿sí? No obstante, antes de acabar el capítulo, nos encontramos a Pablo avisando y enseñando para que él pueda presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, ¿sí? Aquí debemos distinguir entre aquella santa y sin mancha e irreprensible posición, que es nuestra en el cuerpo de su carne a través de la muerte, y la posibilidad de venir a ser avergonzado y reprobado por los actos llevados a cabo en servicio, ¿sí? Es decir, que yo puedo quedar avergonzado o reprobado es en este extenderme, en esto de la recompensa, los premios y la corona, ¿sí? Si aprobamos las cosas que difieren, veremos que la esperanza se halla sobre una base de pura gracia, sin aleaciones, lo cual excluye toda posibilidad de ganar o perder, correr o servir, ¿sí? Es decir, que la esperanza nadie nos la quita, pues. Y que el premio está sobre una base de recompensa, dada tan solamente a quienes luchan legítimamente. Y con igual certeza nos garantiza que el premio del supremo llamamiento, la recompensa de la herencia y la corona de justicia recaen en la categoría de nuestro alcance o obtención, o sea, están en nosotros alcanzarlo y obtenerlo, ¿sí? ¿Sí? Es cierto, mejor dicho, la gracia de Dios es la que provee para que nosotros lo alcancemos, pero es una gracia empleada, o sea, es una cosa que yo me extiendo, que yo quiero, que yo procuro alcanzar, si se me da la gana, mejor dicho, si quiero. De lo contrario me puedo quedar en una posición neutra, pero pues eso es lo que no debería, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora, en la escritura nosotros encontramos 5 coronas. Tenemos la corona de gozo, que está en 1 Tesalonicenses 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Tenemos la corona de justicia, que está en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está la corona de gloria, 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay otra corona incorruptible que está en 1 Corintios 9:25, que no sabemos si es igual a la de 1 Pedro 5:4, yo la puse aparte porque no está claro en la palabra. Y dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona de vida, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué dice Welch con respecto a esto? Que las coronas, como les leí ahora, antes o después de Hechos, finalmente es algo que puede ser de la misma manera para nosotros, solamente que no esté explícito dentro de nuestras epístolas, ¿sí? Vuelvo y les recuerdo, lo que está explícito en nuestras epístolas es la recompensa de la herencia en luz. ¿Cuál? No sabemos. El premio por el perfeccionamiento, que está escrito en Filipenses, y la corona de justicia. Estas 3 cosas están escritas en nuestras epístolas.
lo que tenemos asegurado para nosotros. Pero eso no quiere decir que Dios de estas otras coronas que promete en otras administraciones no lo haga extensivo a nosotros. Eso le compete a Dios. Lo que sí es claro es que hay premio, que hay algo que Dios tiene para aquellos que se extiendan, que profundicen, que quieran ir más allá, que quieran hacer la diferencia con los otros miembros de ese mismo cuerpo. Entonces es algo maravilloso, porque yo no me imagino Dios qué va a hacer. No, o sea, debe ser algo súper maravilloso, supremo. O sea, yo no sé qué, debe ser algo genial. O sea, yo creo que esto es una motivación para nosotros a extendernos y decir, bueno, pues metámonos de cabeza a ver qué es lo que vamos a obtener allá cuando sea la exanástasis. Eso sería maravilloso pensarlo. Y de hecho Pablo les insiste, no solamente en las epístolas que están dadas al gran secreto, sino también a las epístolas antes de Hechos 28. A los hebreos también les insiste que se extiendan, ¿sí? Entonces, eso fue lo que Dios le reveló a Pablo. O sea, es algo que está vital y es algo para nosotros experimentar y poner en práctica. Bueno, hay otra cosa importante en Filipenses 3:14 que dice, olvidando prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando prosigo. ¿Qué es lo que desearía el apóstol olvidar? ¿Qué cosas, si se acordase, le obstaculizarían su corrida y le quitarían su oportunidad para recibir el premio? Pablo le solicita a los hebreos que se despojen de todo peso, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, les decía en Hebreos, ¿sí? Los hebreos estaban a ser obstaculizados en su habilidad de correr la carrera que tenían delante, yendo a perfección por aferrarse, ojo con esto, a las doctrinas y prácticas de una dispensación que ya había concluido en el pasado, ¿sí? Recordemos que Hebreos es la epístola paralela a Filipenses, por lo cual podemos obtener más luz a lo que nos concierne a nosotros en Filipenses. ¿Sí? Por tanto, los filipenses debían no en tanto abstenerse de volver a traer delante las cosas o asuntos provenientes de la dispensación pentecostal, la cual había ahora caído en suspenso. Eran doctrinas y prácticas que eran apropiadas al tiempo, pero ahora vueltas obsoletas y que servirían de peso y obstáculos, ¿sí? Entonces, debían, por tanto, olvidarse de lo que se quedó atrás. Para el propio apóstol, las cosas que se quedaron atrás debieron abarcar e incluir todo cuanto había ya contado como pérdida por causa de Cristo. Y para cada uno de nosotros debe haber una evaluación similar que tan solo nosotros solos podremos hacer. Y aquí hacemos una reflexión. Preguntémonos, ¿nosotros nos hemos extendido hacia adelante o cargamos el peso de atrás? Yo les digo, nos hemos extendido hacia el frente y eso me tiene feliz porque es una cosa que hay que evaluar. O sea, debemos valorar lo que ya hemos alcanzado, ¿sí? Y hay una experiencia que, pues, ¿por qué no decirla? Cuando con Juan descubrimos los fundamentos de la verdad dispensacional de Bullinger, todo el mundo se fue, solo quedamos Juan y yo. Y de ahí para arriba, cuando terminó Juan de traducir ese libro, quedamos en ascuas, porque Bullinger murió y no pudo terminar el libro, por lo tanto no teníamos todavía todo completo. Pero el Espíritu Santo es maravilloso y es real, o sea, cuando Juan descubre que hay un señor que se llama Welsh, que fue el que tradujo los fundamentos de la verdad dispensacional, pues lo buscó, lo encontró, y es todo lo que nosotros ahora tenemos de luz con respecto al extenderse, a la administración de la gracia de Dios, a lo que conocimos, lo que conocemos ahora, a lo cual nos estamos adentrando y conociendo, es decir, no estamos mal. Entonces esto es genial para satisfacción de cada uno de nosotros. Bueno, ahora,
Hay otra cosa chévere de Pablo, y es que desde la prisión en la colina Palatina en Roma, cuando Filipenses 1:13 dice que él estaba en prisión, dice Welsh que Pablo seguramente escucharía el griterío y las voces de la multitud, animando a sus favoritos aurigas. Los aurigas eran un hombre que en la antigüedad clásica conducía un carro de carreras en el circo, en el Circus Maximus. ¿Se acuerdan en las películas esas antiguas de Semana Santa? Pablo, aun siendo prisionero, también era un auriga. Él también tenía una marca, él también se extendía adelante, tal como el corredor lo hacía en las pistas. Entonces esto es una asociación chévere, o sea, interesante de ver cómo es la carrera, cómo es que se extiende, cómo es que me voy al fondo de la palabra para que yo pueda alcanzar esa corona, ese premio. Bueno, espérate que se me fue la diapositiva. Acá hay otra cosa importante, y es que el apóstol exhorta al corredor a despojarse del peso. Del peso, que son los quehaceres de la vida que consumen mi tiempo y no me dan espacio diario para el alimento de Dios. Aquellos, por tanto, que ponían su mente en las cosas terrenales, son aquellos que no actuaban de acuerdo a su ciudadanía celestial. Esto está en Filipenses 3:20. Es impresionante. Voy a volverlo a leer. Aquellos, por tanto, que ponían su mente en las cosas terrenales, estamos hablando de creyentes, son aquellos que no actuaban de acuerdo con su ciudadanía celestial, y cuyos ejemplos deben ser repudiados por todos cuantos procuren el premio del supremo llamamiento. Pablo les insiste a los filipenses que sean imitadores de él y que se conduzcan según el ejemplo. De lo contrario, son enemigos de la cruz de Cristo. Tajante como una espada. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y está dirigido a creyentes, está en Filipenses 3:18-19. Santiago declara que la amistad con el mundo hace con que la persona se halle en enemistad para con Dios. Y este caso es más común de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Aquellos que piensan de otro modo y cuyas asociaciones con el mundo y la carne corren en oposición al testimonio del apóstol, los tales serían, aunque creyentes, enemigos de todo cuanto la cruz representa. Y así pasan a ser ejemplos a ser repudiados por los filipenses. Entonces, digamos que son palabras un poco duras y difíciles de roer, pero es la verdad de la Escritura. Conclusiones. Primero, tenemos el bendito privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo, de la esfera de bendición más alta, porque así lo hemos creído. Y fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que eso es una cosa que no debemos perder de vista. Nadie nos puede robar lo que tenemos en Cristo Jesús. Lo que sí nos puede ser robado por el adversario o por nuestra propia decisión es el premio del supremo llamamiento. ¿Sí? La exanástasis es la referencia única en la Escritura que declara nuestra resurrección hacia afuera para aquellos que hemos sido escogidos para este llamamiento. Sí, acá estoy hablando de la palabra compuesta de Filipenses. No me estoy refiriendo a la anterior, a Hechos 28, sino a la nuestra. Tercero, depende de cada uno en su extenderse en la fidelidad individual el ganar o perder los premios y recompensas que nos aguardan en el tercer cielo. Cuarto, los creyentes que cuyo Dios es su vientre, que solo piensan en lo terrenal, son enemigos de la cruz. Es decir, no han experimentado crucificar la carne, ni han sufrido los padecimientos de Cristo para alcanzar la perfección que hace parte de los premios y recompensas. Solo hay una manera, quinto, solo hay una manera para hacerle frente a lo terrenal, y es comiendo el alimento espiritual. Hebreos 5:13 nos dice: y todo aquel
que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primera de Corintios 3 también nos dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y está hablando del desierto, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando permitimos que la comida espiritual entre en nosotros, por medio del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, en nuestra vida fiel e individual, es decir, en el estudio y meditación mío propio, poco a poco Dios nos despojará del peso y nos dará la sabiduría para adentrarnos en las riquezas de Cristo y extendernos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y no hay otra manera. Es la forma que lo explica y lo expone la Escritura, y ese es el tema central, casi que columna vertebral de la experimentación de nuestro llamamiento, digámoslo así. Entonces, yo quisiera, si alguien tiene preguntas, si alguien tiene dudas, quiere saber algo más, no sé, tendríamos 5 minutos para poder responder, porque para mí esta es una enseñanza muy importante para nuestra vida. De verdad que es bastante, lo reargulla uno bastante. Entonces, nada, Amparito, no sé si alguien quiera preguntar, alguien quiera decir algo. Micrófonos abiertos. Bueno. Entonces. Bueno. Qué bueno, qué genial. Todo esto es como un resumen de los 10 últimos años. Es lo que me parece. Qué cosas. Y cómo esto no tiene nada que ver con sentimientos. Esto estaba pensando cuando estabas dando toda esta enseñanza. He descubierto esta semana que este evangelio de Pablo, él dice, el evangelio que me fue dado a mí, esto no lo dice nunca en Hechos, todo lo contrario, en el libro de Hechos, él dice que no ha dicho nada que sea de parte de lo que hayan dicho los padres y Moisés. Pero cuando Dios le entierra, entonces ahí él comienza a destacar toda esta enseñanza que tiene aplicaciones en administraciones anteriores. De hecho, se piensa que Hebreos es la carta que escribe inmediatamente antes que Dios le revela el gran secreto, y ahí tiene esa tal correspondencia con Filipenses, porque son dos epístolas que no habla tanto de doctrina. Filipenses sobre todo no tiene doctrina ninguna. Y descubrí otra cosa interesantísima, es que cuando tiene doctrina la epístola, Pablo se denomina apóstol, como es el caso de Efesios y de Colosenses, y escribe para los santos y fieles. Y cuando escribe servicio, extenderse a lo que va adelante, y nos habla del premio, se llama siervo. Y efectivamente pude comprobar, y claro que utilizó el padre pues ese gran instrumento que es Charles Wells en sus estudios, para ver que la palabra clave de Filipenses es servicio. El primero Pablo se llama a sí propio siervo, después da el ejemplo de Cristo cómo va en degradación hasta la muerte de cruz, siendo Dios, siendo en la forma de Dios. Después nos explica los ejemplos de Timoteo y Epafrodito que sirven a Pablo,
como padre que sirve al hijo. Después Pablo nos dice exactamente el ejemplo suyo de cómo va bajando también y va degradándose en ese conocimiento de Cristo de una manera natural, como ha explicado Sara. Y no habla de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios y Señor Jesucristo, sino que pasa directamente a la tal resurrección o que a mí me tenía diciendo, ¿cómo es? Yo lo he aprendido con y ahora me dicen que es Y fui a procurar las preposiciones griegas y no encontraba por parte ninguna. Y bueno, ha sido hoy mismo, dejadme que os comparta pantalla porque esto podrá daros un poco más de luz sobre lo que encontré de esta preposición. A ver si lo conseguís ver. ¿Lo estáis viendo? Sí, señor. Bueno, pues tenemos y aquí dice una variante en la parte derecha. Esta es la transliteración. Variante. Con este símbolo que se pronuncia en español ante palabra que comience por vocal. Es decir, como había explicado Sara, no hay ninguna diferencia entre y Es una norma gramatical simplísima, igual que nosotros podríamos decir que antes de P o B utilizamos la M y no la N. Bueno, pues esta, ante una palabra que comience por vocal, y curiosamente, este que se pronuncia, que es como se pronuncia, pues parece el yugo, aquel que dice Sara y que nos ha explicado que efectivamente, por eso también dice, a ver si consigo lograr asir aquello para lo que fui asido por Cristo, tiene que ver con este yugo. Pero bueno, esto después de mucho tiempo, yo creo que 4 o 5 días dándole vueltas y hasta poniéndome ejemplos del prefijo en español, y no hay que hacer confusiones, no tiene nada que ver. Hay la palabra y el prefijo no tiene nada que ver, tiene que ver con la palabra latina, eso sí. Pero bueno, tenemos entonces que solo se utiliza con el caso genitivo. Esto es muy importante. Puede ser una preposición que se utilice de lugar, como dice aquí en la una, y dice entonces, siendo así, que denota movimiento desde el interior de algo hacia afuera. Y esto es curioso porque podríamos decir, con el ejemplo que nos ha explicado también Sara, de todos los que corren en la corrida. ¿Okay? Son todos participantes, pero uno solo se lleva el premio. Del interior de este grupo, pues sale, y esto dice, rige únicamente el genitivo es que es de este grupo, hay algunos que salen hacia afuera. Esto me encanta, porque la traducción de inglesa es el prefijo out. Y yo decía, out, de fuera, pero de fuera, ¿cómo? Bueno, pues es más fácil. Como siempre, cada vez que nos ilumina un poco el espíritu, pues nos lo hace ver de manera más sencilla. Así que de este interior, que podríamos decir que es todo el cuerpo, sale algo, que es lo que pretendía ganar Pablo, y es el premio del supremo llamamiento. Esto, cuando se nos aclara, decimos, caramba, qué sencillo, y es claro que ahora vemos pues un montón de versículos, cómo nos pide para seguir enfrente a madurez, no volviendo a lo que se quedó atrás, es decir, darle importancia a lo que ha hecho Pablo en sus escrituras.
cuando ha descubierto este gran secreto que es la crème de la palabra y que ocupa solo un 5% de toda la Biblia. Es impresionante. Pero por eso nos dice que vayamos viendo las cosas que difieren en estas epístolas en prisión, y son cada vez más las cosas que difieren. Por ejemplo, estudiando también esta semana la palabra epifaneia, he visto que tan solo se utilizan en las epístolas de Pablo, en prisión. Nunca se utiliza epifaneia en las epístolas que escribió antes de Hechos 28. Y ahora mismo ha leído, por tanto, epifaneia, antes que deje esta cuestión, pues tan solo sale en segunda de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, en Tito, y cuando Sara ha estado leyendo acerca de, en el 4:8 de segunda de Timoteo, cuando dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, en Filipenses él no sabe si va a salir del interior del cuerpo a recibir esta corona, ¿ok? Pero aquí, en 2 Timoteo, aquí dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, que Dios le ha revelado, Pablo, te van a cortar la cabeza. Así mismo. Y él feliz, estaba más que preparado, porque ya llevaba efectivamente pues todos sus años en este segundo ministerio conformándose a la cruz de Cristo, y él, esta vida le resultaba la muerte ganancia, como le explicaba a los filipenses. Por tanto, él quería seguir enfrente para poder ser y darle más conocimiento a los filipenses, pero si fuese derramado en libación, me daba exactamente igual y estaría feliz con eso. Bueno, pues aquí ya lo sabe, aquí ciertamente ya lo sabe y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, igual que está en Corintios, el principio es el mismo que para la resurrección anterior, también había una mejor resurrección, la resurrección era la misma, pero también tenía el premio, que es, como se dice en Hebreos, la patria, la mejor patria, la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Y todo esto es el espíritu, como decía Sara, conformarnos al espíritu, conformarnos a lo que Dios nos dice, que ciertamente nosotros fuimos crucificados en la misma cruz, así que consideraos así. Y esto entonces es la piedad, este conformarse a Cristo es el evangelio de la piedad, y Él es el que te va guiando al premio. No ya a ser escogido antes de la fundación del mundo, eso es algo que no vas a perder nunca. No a este llamamiento supremo, no, sino que en ese tiempo, cuando se dé esta epifaneia, y no la venida, que aquí está muy mal traducido, aquí dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. No. En el interlinear griego, que es para lo que sirve, está la palabra griega, y creo que esto ya os lo mostré un día, que es una mala traducción. Aquí está su aparición en gloria. Y la palabra griega, el interlinear, lo que tiene es efectivamente pues la palabra griega por encima, y es epifaneia, no su venida. No, es una mala traducción de la Reina Valera, naturalmente, porque no llegó a ver este pequeño detalle. Pero es maravilloso que todo este conformarnos, como Sara ha dicho, no es nada nuestro.
Porque fíjate, esto es lo que hacían los que eran celosos por la ley. Los que guardaban todas las ceremonias, los que guardaban todas las normas y los que se mortificaban ellos a sí mismos. Y estos eran, el más peligroso de ellos, Pablo, y un conocedor de las Escrituras. Por tanto, no es ese el camino que nosotros nos está pidiendo Dios que hagamos, sino sencillamente admitir lo que Él nos dice en sus Escrituras, y Él es el que nos conforma a Cristo, y esto es lo que hace con que efectivamente todo nuestro currículum de vida, no profesional, Dios no quiere que dejes de trabajar, ni mucho menos, Dios no quiere que... No, esto es lo que han hecho muchos creyentes y no es la vía. Nosotros podemos ir a trabajar y seguir siendo conformados con Cristo. Podemos hablar con las personas y seguir manteniendo la presencia de nuestro Dios. Y esta es la tal conformidad a Cristo. Lo que sí que sucede ciertamente es que todo lo que el mundo da por ganancia y lo que nosotros hemos ido dando por ganancia en nuestras vidas, de todas esas cosas nos va descascando el espíritu. Y de hecho lo que se nos queda en nuestra vida es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque ya no hay confianza en nosotros propios. Porque ya no hay confianza en el hombre. No es que deje de haber falta de amor, ni mucho menos. El amor es un resultado, es un fruto de este descascarnos, porque es Cristo el que va saliendo por nuestra vida, y no por sensaciones y emociones. No, muchas veces nos sentimos frustrados aquí en esta vida, pero aprendemos a lidiar con la frustración. Aprendemos a guardar en Cristo. Y aprendemos cómo Dios nos va librando de todos nuestros pesos, de todas nuestras angustias, de todos nuestros temores, cómo ciertamente nos quita el temor de la muerte. Esto está escrito en Hebreos también, cómo libertó a todos los que estaban temiendo la muerte y estuvieron toda la vida sujetos a esclavitud. ¿Cuántos no hay que están siempre sujetos con esa esclavitud? Bueno, pues permitiendo que Cristo se conforme en ti, te garantizo que eso pasa a ser lo mismo que a Pablo. Si me ocurre, para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque para el que se va a dormir es un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, para el que se queda aquí en esta tierra es pasar por un valle de lágrimas, como dice el salmista. Todo esto se va haciendo vivo en nosotros. Y no es por matarnos a estudiar, ni mucho menos. Lo que sí nos entra es un deseo, como si hubiésemos encontrado un tesoro enorme y estemos deseando ir sacando las joyas que contiene dentro, y además que se van conformando. Yo siempre digo que es un puzzle precioso. Igual que en un puzzle cogemos las piezas y vamos distinguiendo por colores, por formas de la fotografía que vamos viendo, vamos separando, pero no tenemos nada. Sin embargo, aquí se repite la misma palabra que se repite aquí. Y esta palabra solo aparece en estos dos epístolas. ¿Qué correspondencia tiene esta con esta? Y solo esta semana he visto que las epístolas que tienen doctrina, él se denomina apóstol. Las que dice servicio es efectivamente el madurez, el resultado de la doctrina cuando la colocas en tu corazón, en tu vida, la haces viva. ¿Entiendes? Pero ¿de quién es la obra? Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del fin, hasta el día en que el día sea perfecto. Tenemos que tener muy claro que no es nuestro esfuerzo, porque eso es lo que nos hemos llevado haciendo, yo por lo menos más de 30 años, y no crecía nunca, ni dejaba mis pensamientos en paz para que efectivamente Dios hiciese su obra en nosotros. Pero sí que es cierto que cuando
permitimos esa obra suya, es cierto que el deseo, así el querer como el hacer por su buena voluntad, de hecho ya no es repetir y repetir y repetir, como si fuese el agua siempre en la roca. Bueno, si pegamos más y como la gotita de agua que va haciendo un agujerito allí, pum, pum, pum. No, 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 no. El deseo muchas veces es solo ir leyendo y permitir que el espíritu te vaya llevando a ver las palabras, cómo coinciden unas con las otras, el uso de cada palabra. Fíjate, una preposición de estas cambia todo, lo cambia todo. Es tan importante, por eso decía Jesucristo que hasta que pasen el cielo y la tierra, que pasarán, mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde, que sabemos que es lo más pequeño, las letras más pequeñas, las partículas más pequeñas, gramaticales del griego, ni una de esas. Y ahí en esas partículas pequeñas hay una diferencia abismal. De hecho, el que solo aparezca ek, aunque se pronuncie ex, porque la palabra siguiente viene por vocal, ex, anactasis, ek, necrón, esta es una expresión que solo sale aquí. Esto le da una importancia extrema a Filipenses en ese versículo. Y ciertamente ahí hay un tesoro que tenemos que permitir que el Espíritu nos diga. Y entonces aparece la palabra epifanía, que solo sale ahí. Entonces sabe que estamos viendo sobre un premio, viene después, a 2 versículos siguientes, y que todo Filipenses no está hablando de doctrina, está hablando de lo que conseguiremos en el servicio. Entonces vemos que todo esto es ex anastasis, ec necrón, salida de fuera de entre los muertos, de los que allí estén, de todos los que allí sean resucitados, estos van a salir para afuera y van a recibir el premio. ¿Y quiénes van a ser los que han conformado su vida a Cristo? Es así de sencillo. Y solo para acabaros, hoy también he descubierto Tito. No es que no lo hubiese leído, porque es una epístola, curiosamente, Pablo cuando fue encerrado en Roma, se sabe que lo dejaron 2 años libre y se dedicó a visitar estas iglesias. Por eso sabemos, no está escrito, pero sabemos que estaba con deseos de ir a ver a los filipenses, debió ir a verlos. Después estuvo con Timoteo dándole algunas referencias. Y esas epístolas son Primera de Timoteo y Tito. Y de hecho sabemos porque en Tito dice que le gustaría pasar el invierno en una región donde le gustaría encontrarse allí con los creyentes. Después es vuelto a encerrar otra vez en Roma en la persecución de Nero, con la iglesia, y ahí es cuando escribe Segunda de Timoteo y sabe que le van a cortar la cabeza, porque Nerón puso las culpas todas en los cristianos y efectivamente en ese tiempo, no tanto por su caso anterior que tenía ante el César, sino porque Nerón procuraba que la gente pusiese las culpas en los cristianos. Pero bueno, en Tito, que es maravilloso, fíjate otra vez cuando él dice para que veáis las cosas que difieren, para que aprobéis lo mejor. Bueno, pues en Corintios, como ya os he dicho, él decía, ¿para qué vais a casaros? El tiempo estaba muy cerca. Ellos lo que estaban esperando era la parousia, era que se diesen los juicios y que efectivamente la venida de Cristo estaba próxima. Y lo que había que mirar en ese tiempo era el rapto, el ser raptados, como estaba enseñándonos Amparito en el libro ahí tenían que estar puestos sus ojos. Sin embargo, en Tito no, en Tito da directrices muy, muy claras en los matrimonios. Es decir, ¿qué es lo que había cambiado? Lo que había cambiado realmente es que
el gran secreto había sido dado y tenían ya que dejar todo lo que estaba atrás. Pero bueno, en el capítulo 2, y solo para terminar, son 2 minutos, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por tanto, hay una doctrina que en este tiempo no es sana. La doctrina que se quedó para atrás ya huele mal. Ahora la sana. ¿Ok? Después de dar estas directrices a, digamos, los coordinadores de cómo debería ser la iglesia regida, dice en el versículo 11 del capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, como ha dicho Sara, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto lo repite muchas veces. El Evangelio de la piedad, la relación personal de cada una, única y exclusiva. Eso es piedad. Eso es piedad. Y dice en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. En el interlinear griego dice la dichosa. Y lo remarca Francisco La Cueva muy enfáticamente. La dichosa. La más bienaventurada de todas las resurrecciones, que es la que ha sacado en el gran secreto. La bienaventurada. Y la manifestación, la epifanía, otra vez gloriosa, manifestación gloriosa en gloria. Me encantaría que vieseis el interlinear griego, porque tiene las palabras literales, y es la manifestación en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate la deidad. Aquí está bien específica la deidad. No hay artículo el Salvador, sino Salvador. Va todo junto. Manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, es que esta resurrección dichosa aquí nos está haciendo ver que ya no hay ni mediador siquiera, es que lo vamos a ver a Él en toda su deidad, en este poder de la resurrección, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Esto es limpiarnos los pies los unos a los otros. Podemos decir, bueno, ¿cómo podría ser? Pablo no se podría olvidar. ¿Cómo estaba con tantas dudas? Pero luego me hacía pensar el padre, fíjate cuántos salieron de Egipto. Y de 20 años para arriba, todos los que salieron, tan solo Josué y Caleb. Todos fueron redimidos de Egipto, todos. Sin embargo, solo 2 llevaron la recompensa, de los que salieron de 20 años para arriba. Fíjate María, la propia madre, por según la carne de mi Hijo Jesucristo. Ella propia dudó en algún tiempo y sin embargo había sido anunciada por un ángel lo que traería en su vientre. Y sin embargo llegó a pensar algunas veces que su hijo estaba fuera de sí, junto con sus hermanos. Es que ciertamente el mundo nos pone mucho polvo en los zapatos. De ahí que Él nos pida que hablemos de estas cosas, de ahí que Él nos pida que estemos firmes. ¿Okay? Y ciertamente Dios nos conoce a todos y en nuestros corazones. Los que llegamos realmente a ver un poco de esta grandeza de nuestro Dios, pues deseamos que los demás también alcancen. Hoy he estado mirando, hoy termino el último artículo de la resurrección, pero después fui a ver, y hay uno que se llama La naturaleza del premio y de la recompensa. ¿Y sabes qué es la naturaleza? Lo poco que está escrito sobre esto es una posición de servicio superior. Y en este versículo que acaba Sara de leer, hay uno que Pablo dice, vosotros sois mi gozo y mi corona.
Entonces el padre me hizo ver que es como, es claro que es reinar, pero va a ser una posición de servicio muy elevada. Y él me lo hacía ver pues como los diplomáticos en una nación, están para servir a la nación. Sin embargo, mantienen esta posición de servicio más elevada. Bueno, es hermoso porque creo que voy a adjuntarlo a la serie para que veamos bien, porque realmente la palabra reinar nada tiene que ver con el concepto mundano. Y de hecho Charles Wells dice, la reina de Inglaterra no está siempre sentada en un trono, que los demás, ay, la reina, que bien, y que estén todos alabándola. No, la reina está para el servicio de Inglaterra. Bueno, pues es en ese sentido que tiene que ver la recompensa, pero debe ser maravilloso, con ese tal poder de resurrección que él quiere que conozcamos. Lo siento si me he extendido demasiado. Y muchas gracias. Gracias, Juan, a ti. No, está bien. Bueno, queda, Sarita, muchas gracias. A todos. Gracias, gracias, Juan. Excelente aporte. Me encanta que a dónde hemos llegado y a dónde Dios nos ha llevado con este estudio que empezamos hace años y ojalá los haya bendecido mucho. Sí, por supuesto, Sarita, muchas gracias. Nos queda estudiar de manera personal. Bueno, muy bien, una maravillosa noche viendo cosas